Entonces, dijimos, ¿cierto?, que vamos a ver angioplastía coronaria. ¿Por qué es importante ver angioplastía coronaria? Nosotros cuando estudiamos las arterias o las venas, ¿cierto?, o los vasos circulatorios, nosotros lo que estamos estudiando es el lumen, estamos dibujando de alguna forma o radiografiando el lumen mediante la inyección de un líquido que es el medio de contraste iodado. Nosotros inyectamos este líquido por la arteria, en este caso coronaria, en este caso la arteria coronaria derecha, y radiografiamos su lumen. De acuerdo a eso, nosotros sabemos más o menos cuánto va a medir una arteria coronaria derecha, cuánto va a medir una arteria coronaria izquierda, o bien, visualmente, nosotros esperaríamos, ¿cierto?, una disminución del lumen desde proximal hacia distal. Lo que no esperamos es un aspecto irregular de las arterias coronarias, por ejemplo, lo que tú ves acá, en el cual tenemos un diámetro particular y luego hay una disminución del lumen. Y luego el lumen se recupera parcialmente. Por lo tanto, eso es bastante atípico en cualquier sistema arterial o venoso. Habitualmente, los sistemas arteriales o los vasos sanguíneos tienen una configuración un poco más estable. Vale decir que no hay cambios repentinos de su lumen de un momento a otro. O bien lo que nosotros esperamos, como les decía, que desde proximal hasta distal hubiese una disminución paulatina del lumen respectivo. En este caso, mediante un análisis cuantitativo coronario, nosotros vemos que desde un diámetro de referencia que corresponde al tercio proximal, hay una disminución importante, angiográfica por lo menos, de un 51.4%, una disminución, ¿cierto?, de la estenosis o del diámetro de referencia. Por lo tanto, nosotros, en este caso, angiográficamente, suponemos que eso podría afectar al paciente. No sé si alguno alcanzó a estar en la charla que se dio en la Universidad de Talca, en la cual comentamos, ¿cierto?, que no necesariamente la angiografía o la imagen angiográfica tiene que estar 100% relacionada con la fisiología. Muchas veces pasa que lo que nosotros vemos en angiografía se relaciona a la fisiología. Supongamos en este caso que justamente esta disminución del lumen que define una lesión de tipo intermedia genera una disminución en el flujo de la arteria en cuestión. Por lo tanto, si esta arteria disminuye su lumen, suponiendo que el flujo depende solamente del lumen de esta arteria en cuestión, nosotros pensaríamos que el tejido que irriga esa arteria estaría hipoperfundido. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué tejido perfunde la arteria coronaria derecha? ¿Qué tejido perfunde la arteria coronaria derecha? ¿Alguien recuerda? O quizás si le pregunto por una secuencia de resonancia magnética, estarán más... Han estudiado pura resonancia, los pillé. ¿Alguien quiere ingresar, parece? Ah, no, ahí alguien respondió, ¿o no? No, hay un invitado. Ah, que se fue. Ok, no hay respuesta, ¿cierto? La arteria coronaria derecha irriga el tercio o la cara inferior del septum interventricular, irriga la pared libre del ventrículo derecho, irriga parte del nodo sinusal, irriga parte del nodo auriculoventricular, solamente por las ramas, ¿cierto?, que nacen de esta arteria en cuestión. En definitiva, si hubiese una disminución del lumen, nosotros pensamos que hay una relación más o menos directa, teórica, ¿cierto?, entre lumen y flujo. Hoy sabemos que no es tan así, pero habitualmente se tiende a pensar que una disminución del lumen tiende a generar hipoperfusión, más aún si se suman eso a la sintomatología del paciente. Por ejemplo, un paciente podría llegar con una angina típica, una angina que aparece al esfuerzo, vale decir el paciente, no sé, camina 2 cuadras, duele
pecho, o bien sube unas escaleras, duele el pecho, o bien en la actividad física extenuante, duele el pecho. No lo sé. Puede que haya una correlación, ¿cierto?, previa al examen. Y si más aún nosotros al hacer el examen encontramos un hallazgo como eso, nosotros relacionamos, ¿cierto?, el test de isquemia, que puede ser un test de esfuerzo, puede ser un test derivado de un SPECT de perfusión miocárdica, que es un examen de medicina nuclear, y eso, ¿cierto?, lo relacionaríamos con este hallazgo que estamos encontrando. Por lo tanto, en ese contexto nosotros pensaríamos que efectivamente esta disminución del lumen generaría la sintomatología del paciente o bien los hallazgos encontrados por métodos no invasivos. Por lo tanto, es ahí donde surge el concepto de angioplastía coronaria. ¿Alguien sabe lo que es la angioplastía coronaria? Profe, no sé como una definición así exacta, pero angio viene de vaso, plastía es como un arreglo. Es como un arreglo Ya. del vaso. Me parece Del interesante la vaso construcción de coronario. su definición, porque es bastante Me acertada. imagino, me imagino, profe, que es como para desobstruir las arterias coronarias. Ya, perfecto. Nosotros, alguna vez yo les conté que averiguaran dos conceptos que son los conceptos que gobiernan la terapia endovascular. Nosotros tenemos, si yo pudiese resumir de forma simple qué es lo que hacemos en terapia endovascular, o abrimos arterias o cerramos arterias, ¿vale? Abrir arterias o aumentar el lumen o arreglar esa arteria implica un proceso de angioplastía, como decía Patricio, ¿vale? Y obstruir arterias o vasos sanguíneos, eso habla de embolizar. En este caso, nuestro objetivo sería una angioplastía coronaria, un arreglo, ¿cierto?, coronario. Ahora, ¿cuál es la gracia de esta terapia endovascular? Es que hoy en día y hace mucho tiempo, ¿cierto?, nosotros podemos modificar la anatomía intravascular por dentro del cuerpo, sin necesidad de realizar intervenciones más grandes. Antiguamente, ¿cómo se solucionaba una lesión coronaria? ¿Ustedes saben cómo se solucionaba hace 30, 40 años atrás? ¿Qué gobernaba la cirugía cardíaca? A corazón abierto. Vale, cirugía bypass. Era lo que se hacía con mayor pericia. Sin embargo, poco a poco la terapia endovascular fue ganando cierto camino y hoy en día la angioplastía coronaria es un proceso casi electivo para todo tipo de pacientes, que permite una deambulación más precoz, una recuperación más rápida, ¿cierto? Ahora, esta angioplastía se hace, ¿cierto? Siempre teniendo en cuenta un acceso vascular. Los accesos vasculares pueden ser femorales o radiales para realizar o sea, se ocupa el mismo acceso arterial que se ocupa para realizar la coronariografía. Si la coronariografía se realiza por técnica femoral, el acceso vascular va a ser femoral para la angioplastía, si es que nosotros tenemos pensado en hacer una angioplastía coronaria. Y si es radial, bueno, será radial el acceso vascular. Ocupamos el mismo acceso que elegimos para realizar el estudio diagnóstico. ¿Qué acceso prefieren ustedes y por qué? El Profe, yo femoral. recuerdo que el acceso radial limita algunas proyecciones, creo que era la lateral. ¿Quién me está hablando ahí que no veo el nombre? Javier, Javier, ¿cierto? Limita algunas proyecciones. Eso es efectivo, ¿cierto? Y recuerdan que yo les conté que en la práctica casi no hacíamos proyecciones laterales. Así que la verdad es que no es tanto una desventaja. Yo puedo vivir sin hacer proyecciones laterales. Y suponiendo que esa no es una limitación, o suponiendo, Javier, usted el día de mañana, queramos que no, ¿cierto?, se va a realizar una coronariografía. Y yo le pregunto, Javier, ¿usted qué prefiere? ¿Un acceso vascular radial o un acceso vascular femoral? ¿Cuál sería su respuesta?
Yo diría femoral. Femoral. Sí. ¿Vale? Si usted elige la técnica femoral, un acceso vascular femoral, usted debería estar dispuesto a lo siguiente, a que haya más riesgo de generar hematomas retroperitoneales, que por qué no decirlo, son bastante graves. Usted estaría dispuesto a no deambular por un día entero, estar acostado un día entero. Usted estaría dispuesto a que hubiese una enfermera posterior al procedimiento que estuviese sobre su sitio de punción por lo menos una media hora cargando, generando hemostasia. Aún así, presionando la arteria hay posibilidad de que sangre, o sea, el hematoma también es posible. Usted estaría dispuesto, ¿cierto?, a que ese proceso fuera incómodo. Usted estaría dispuesto probablemente a pagar un día más de hospitalización. Pero, quizás por técnica radial, usted estaría dispuesto a deambular de inmediato. Usted estaría dispuesto a que el hematoma o posible hematoma fuese menos probable, porque la técnica radial, la arteria se encuentra casi pegada, ¿cierto?, al hueso y a la piel. Usted estaría dispuesto, ¿cierto?, a que si fallara la técnica radial, si hubiese una injuria a nivel radial, usted tiene una arteria cubital que va a hacer el trabajo de la mano, la irrigación, perfusión de la mano. Y quizás estaría dispuesto a no pagar el día completo y se iría a las 4 horas a su casa. Pregunta de nuevo, Javier, ¿qué prefiere, radial o femoral? Si me vende el producto así, no tengo por dónde perderme. El radial. Y, y es así como venden la técnica radial, y es así porque la técnica radial es tan utilizada a nivel mundial. La técnica radial es una técnica que los últimos 10 años ha hecho que casi todos los centros de cardiología intervencional han migrado a la técnica radial. Antiguamente la técnica que gobernaba era la técnica femoral. Por eso habitualmente los esquemas, ¿cierto?, muestran una vaina femoral como acceso vascular. Por hoy en día yo siento que más del 90% de los procedimientos, tanto diagnósticos como terapéuticos, se pueden hacer con técnica radial, con todas las ventajas que les he contado, ¿vale? Entonces, por una técnica, por un acceso vascular cualquiera que ustedes quieran, nosotros podemos realizar un estudio diagnóstico, detectar, por ejemplo, una estenosis coronaria y por ese catéter, que en este caso nosotros hacemos un intercambio. Quiero que entiendan de repente, mi objetivo no es que lo entiendan a cabalidad por ahora, pero hay catéteres que se llaman catéteres diagnósticos. Les voy a dibujar un poquito acá. Hay catéteres que son catéteres diagnósticos y catéteres guía. Si tú los miras por fuera, son prácticamente iguales, ¿sí? Pero el catéter diagnóstico es así, digamos, mientras que el catéter guía tiene un lumen un poco mayor. O sea, por fuera son prácticamente iguales. Si tú tienes un catéter diagnóstico de 5 French y un catéter guía de 5 French, son prácticamente iguales. Mismo diámetro externo, pero el diámetro interno de un catéter guía es mayor a un catéter diagnóstico. Cuando nosotros hacemos un estudio solamente diagnóstico, queremos inyectar cualquier vaso, vena, arteria que ustedes quieran, ocupamos catéteres diagnósticos, que son más baratos, son más fáciles en su confección y permiten inyectar medio de contraste en cualquier arteria en cuestión. Pero si tú quieres hacer una intervención, nos tenemos que cambiar a un catéter que se llama catéter guía, por eso ahí dice guide catheter, que es un catéter que tiene un lumen un poquito mayor y por ese lumen nosotros podemos pasar instrumentos como que este se llama un catéter balón. Y los catéteres balones finalmente lo que van a hacer es realizar el proceso de angioplastía. Nosotros con el catéter guía, como equipo de trabajo, guiado por imágenes médicas, donde tiene que haber un tecnólogo médico obviamente, vamos a guiar este procedimiento. El catéter guía se va a posicionar en la arteria en cuestión y el catéter guía va a generar el camino en cuestión. Y este camino va a ser atravesado o va a ser guiado, ¿cierto?, por alambres que corresponden a las guías, en este caso guías de 0.014 pulgadas, que se llaman microguías. Las microguías navegan por dentro de una arteria coronaria.
Y ese nuevo camino, ese alambre que hizo un nuevo camino, porque el catéter va a llegar hasta acá solamente, pero que navega dentro de la arteria, es el alambre guía, que es un alambre muy finito, por eso se llama microguía. Y por ese alambre guía vamos a posicionar un balón coronario. Así de pequeñito es un balón coronario. Y estos balones coronarios se llaman efectivamente catéteres balón, porque está conformado por un catéter, ¿cierto? Todo esto es un catéter. Y finalmente, en la punta distal hay un balón coronario. Muchas veces le llaman a ese balón simplemente globo, o bien un balón coronario. Entonces, ¿por qué creen ustedes que es importante utilizar un balón coronario o un globo cuando hay una obstrucción en una arteria en cuestión, en este caso coronaria? Profe, ¿Sí? con respecto a eso, ¿cuál es el riesgo de que nosotros, porque al administrar el medio contraste, nosotros no estamos viendo vasos, estamos viendo sangre, flujo de sangre. Y si el vaso está obstruido por X motivo, ya sea por una estenosis, por un trombo, por un émbolo, ¿cuál es el riesgo de que nosotros podamos mover un trombo y ese trombo viaje en forma de émbolo y tape otra arteria? Esa es una muy buena pregunta, porque justamente dependiendo de la naturaleza de la obstrucción se realizan distintas acciones. Si eventualmente la obstrucción es de tipo trombótica, nosotros no queremos que, o sea, si hay una obstrucción tipo trombótica, el medio de contraste que no se inyecta tan fuerte, se inyecta a una velocidad manual, ¿cierto? Con técnica manual, suficiente para contrastar una arteria. Si nosotros no seguimos insistiendo ahí, el trombo va a permanecer en el lugar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si nosotros entramos como equipo de trabajo con una guía coronaria, ese trombo efectivamente podría migrar. Siempre puede migrar. O sea, de estar acá, en una posición más o menos estable, puede estar más distal. Por lo tanto, si la imagen angiográfica es sugerente de oclusión trombótica, hay sistemas de aspiración de trombos. O sea, antes de realizar un tratamiento, nosotros deberíamos aspirar el contenido trombótico de la arteria para que no migrara. Ahora, si la oclusión es de tipo aterosclerótica, en ese contexto no habría trombo, sino que simplemente habría una placa aterosclerótica suficientemente grande que estaría obstruyendo el camino o el flujo coronario. Por eso, dependiendo de la naturaleza del hallazgo encontrado por angiografía, nosotros procedemos de distintas formas. ¿Vale? Pero siempre es un riesgo, Patricio, tal como usted lo dice. Perfecto. ¿Y ustedes en pabellón ocupan algún medicamento antes? Por ejemplo, la streptokinasa. Justamente antes de que nosotros lleguemos, cuando hay un contexto de un infarto agudo al miocardio, por ejemplo, si en este momento hubiese un infarto agudo al miocardio en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, probablemente tendría que apurar la clase, tendría que desaparecer tal como un ninja y llegar lo más rápido posible al hospital. Mientras hago toda esa técnica malabarística, el paciente no puede estar sufriendo de dolor sin hacer nada. El paciente se diagnosticó, se hizo una anamnesis, se tomó un electro, se tomaron enzimas cardíacas y mientras tanto, por si acaso, si es que no hay contraindicaciones que lo impidan, se le puede inyectar un fármaco trombolítico. Si es que el origen del infarto fuera trombótico. Muchas veces, bueno, en general los infartos son trombóticos, son debido a un accidente de placa. Por lo tanto, cualquier trombo que se genere se va a empezar a lisar mientras nosotros vayamos en camino. ¿Sí? O sea, internamente hay un trabajo farmacológico previo a que nosotros lleguemos a hacer un trabajo mecánico. Por eso muchas veces nosotros nos encontramos simplemente con el defecto luminal y muchas veces cuando el contenido trombótico no es tan alto, casi ni vemos el trombo porque endovenosamente fue inyectado un fármaco trombolítico que permitió la lisis del trombo en cuestión. Y eso nos da cierto mayor posibilidad de que los resultados y los resultados a largo plazo sean mejores para la angioplastía. Porque si de alguna forma el fármaco que lisa
o que destruye el trombo, logra hacerlo antes de que nosotros lleguemos, el paciente va a dejar de sentir dolor, pero todavía va a tener un defecto coronario. Y ese defecto coronario lo podemos arreglar nosotros, mecánicamente. ¿Me explico, Patricio? Sí, profe. Súper. Entonces, volviendo a la pregunta de este globo o este balón, ¿cierto? Nosotros vamos a subir fluoroscópicamente y posicionar un catéter guía en la arteria coronaria en cuestión, en el tronco común izquierdo o bien en la arteria coronaria, en este caso en el tronco común izquierdo. Por ese catéter guía vamos a pasar un alambre guía, que es el que está acá, guide wire, alambre guía. Vamos a hacer el camino. Y por el camino realizado vamos a pasar un balón coronario. Un balón coronario, tal como ustedes lo ven acá. Un balón justo en el sitio de la lesión. Un balón que nosotros podemos inflar. O sea, nosotros podemos inflar un balón dentro de una arteria, cosa impensada hace algunos años atrás. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que va a hacer el balón, chicos? ¿Qué creen que hace el balón? Expandir la placa que está en la arteria. Claro, expandir la placa, ¿cierto? De alguna forma hacer una La fuerza desde reacomoda. adentro. Es como que, no sé si ustedes me están viendo ahora o solamente ven la diapositiva. Se ve, Ambas profe. cosas. Profe. Las cosas, ya. Imagínense, ¿cierto? Que esta pieza donde yo estoy, si empieza a achicar de repente. Lo que yo tendría que hacer sería expandir desde adentro para que la pieza o el lugar donde estoy no me comprima hasta morir. No sé. Lo que hace el balón es algo parecido. Expande la zona desde adentro. Ese balón se infla con una solución de medio de contraste y con suero para que nosotros podamos verlo. De otra forma no podríamos verlo. Solamente vemos, ¿cierto?, las marcas radiopacas que tiene todo balón que corresponden justo al sitio de acción. Pero ese balón se Profe, va a inflar con una solución de medio de contraste y suero. ¿Qué me pregunta, acá Ignacio. Ignacio? Sí. ¿Hay alguna posibilidad de que el balón se rompa? Buena pregunta, Ignacio. Es por eso que utilizamos nosotros, las posibilidades hay siempre. De hecho, voy a adelantar un poquito. Todos los balones tienen una carta de complacencia o una tabla de complacencia. A ver, me adelanté un poco, sí. Bueno, los balones, por ejemplo, si yo tengo un balón de 3 milímetros de diámetro, la presión a la cual yo lo tengo que inflar, todos los balones se inflan con con una jeringa que tiene un manómetro incluido. Por lo tanto, si el balón es de 3 milímetros, yo tendré que aplicar una presión de 6 atmósferas, medidas con este manómetro, para llegar a 3 milímetros. Digamos que somos porfiados y vamos a elevar la presión hasta, no sé, hasta 10. Probablemente el balón va a crecer un poquito. Y si seguimos elevando la presión, vamos a llegar a una presión que se llama presión de ruptura. La primera presión corresponde a la presión nominal, la presión a la cual, si yo aplico esa presión, llego al valor que corresponde al balón. Pero hay una presión que se llama presión de ruptura. Sobre esa presión, las probabilidades de que se rompa el balón son altas. Por lo tanto, habitualmente nosotros no llegamos más allá de la presión de ruptura. ¿Me explico, Ignacio? No, está bien, profe, sí le entendí. O sea, se puede romper el balón. Y como se puede romper el balón, justamente eso justifica que los balones de toda índole, para arterias coronarias, para arterias periféricas, para lo que tú quieras, se deben inflar con una solución líquida, en este caso, suero contrastado o contraste 50 y 50, para que lo podamos ver. De tal forma de que si se rompe el balón, más allá de generar quizás una injuria en el vaso, el líquido simplemente va a difundir intravascular. Pero si tú quisieras inflar el balón con aire, ¿qué pasa si rompe ese balón dentro de la arteria coronaria? El aire va a pasar a la arteria. Se va a generar un Puede ser émbolo grave. aéreo y eso es Un grave, flebi- Es ¿vale? gravísimo. ¿Reventar la arteria? Eso, No. ¿perdón? ¿Se podría reventar la arteria igual o no? La arteria se podría romper
si eventualmente nosotros inflamos a un diámetro que no le corresponda. Por ejemplo, si la arteria tiene un diámetro de 2, yo me imagino que no vamos a inflar un balón más allá de 2 milímetros. Si inflamos un balón de 4 en una arteria de 2, probablemente se podría romper. De hecho, los balones, justamente, lo que hacen es modificar esta placa aterosclerótica. Si yo les pregunto a ustedes, esa placa aterosclerótica, ese tejido que se generó dentro del vaso después de la angioplastía con balón, ¿desaparece de la placa aterosclerótica? No. No, ¿cierto? Lo único que nosotros hacemos es modificar la forma de la placa aterosclerótica y finalmente, de ser una placa que sea más o menos obstructiva, la modificamos, ¿cierto? O la expandimos y hacemos que tenga otra configuración con el objetivo de que aumente el lumen interno dentro del vaso. ¿Vale? Profe, y esa técnica es temporal, o sea, me refiero a que el resultado final es algo temporal o es permanente. Ignacio, Porque ¿cierto? eso igual puede, sí, eso me imagino que igual en algún momento puede volver a la forma en que estaba y puede generar el mismo proceso patológico. Entonces, no sé si... Si tú consideras, ¿cierto?, que esa placa no ha desaparecido, efectivamente puede volver. Y vamos a ver en unas diapositivas más que la terapia solamente con balón es la primera terapia que surgió en el mundo. Y de hecho, hoy en día simplemente la utilizamos como una alternativa previa al resultado final. De hecho, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una angiografía coronaria, por ejemplo, en este caso detectamos una lesión crítica de más de un 90%. Lo primero que hacemos siempre es pasar una guía coronaria. Acá ustedes logran ver el alambre guía y todos los alambres guía tienen una parte distal que es radiopaca para saber dónde está la punta distal. ¿Logran ver la guía coronaria? ¿La microguía? Sí, profe. A través de la microguía se pasa ese balón que tiene esas marcas radiopacas y se infla en este caso con esta solución de contraste. El resultado final, ¿cierto?, es mucho mejor a lo que nosotros partimos. No sé si están de acuerdo. O sea, partimos así y hasta el momento estamos así. ¿Ustedes creen que eso es mejor a cómo partimos? Sí, mejor, pero no tan bueno. Mejor, pero no tan buena, ¿cierto? ¿Por qué? Lo único que hicimos, ¿cierto?, fue modificar internamente la arquitectura del vaso. Sin embargo, tenemos que entender que las arterias tienen tejido elástico. Finalmente, puede haber proceso de restenosis. O sea, puede haber recoil, o sea, puede que nosotros con el balón expandamos la pared por dentro y una vez que se desinfla el balón, ¿qué le puede pasar a la arteria? Puede volver a como estaba antes. Eso puede pasar, puede pasar. También lo que puede pasar es que, respecto a una pregunta que alguien hizo por ahí, que el hecho de dilatar una zona que se encontraba muy estrecha puede generar procesos de disección. De hecho, la angioplastía con balón se conoce como disección controlada de un vaso. Nosotros sabemos que cuando dilatamos una arteria con un balón en cuestión, generamos microdisecciones o microheridas en el vaso. ¿Qué pasa cuando cualquiera de nosotros nos caemos, nos hacemos una herida en la piel? ¿Qué pasa con esa herida? Sangra, Ya, sangra, y después de que sangra, depende si va a curación o no, hay un proceso inflamatorio, ¿vale? infeccioso, necrosis. Pero Se digamos que es forma un una tejido herida más chiquitita. cicatrizante. Ya, hay un tejido cicatrizante, ¿cierto? O sea, se va a formar, de alguna forma, se va a autorreparar esa lesión. Porque cuando nosotros, por ejemplo, nos hacemos una herida pequeñita de repente, nos cortamos con un cuchillo, sí. Cocinando, nos cortamos con un cuchillo. Sangramos, ¿cierto? Generamos hemostasia. Y con el tiempo, con los días, se va a generar una costra, que es parte, ¿cierto?, de este proceso de agregación plaquetaria. Mi pregunta para ustedes es, ¿ustedes decidieron que se produjera esa cascada de agregación plaquetaria? ¿Es un proceso consciente? No. No, No, ¿cierto? El cuerpo funciona así. Por lo tanto, cuando con un balón
nosotros generamos pequeñas disecciones en un vaso, ¿podemos decidir que no hay una cascada de agregación plaquetaria y vaya a sanar ese vaso? Porque si hacemos injurias dentro de un vaso, lo normal es que vayan plaquetas y vayan a reparar ese daño, ¿cierto? Siempre va a haber una respuesta. El problema de esa respuesta que siempre va es que no la podemos controlar. O sea, por ahora, a nivel de esta diapositiva todavía no la podemos controlar. Entonces, si generamos pequeñas disecciones en el vaso con el objetivo de agrandar el lumen de la arteria, puede haber una oclusión aguda, porque puede haber una cascada de agregación plaquetaria que intente reparar las pequeñas disecciones que nosotros mismos generamos. Entonces, la angioplastía con balón era un proceso muy riesgoso antiguamente. De hecho, cuando llegaba un paciente hace, no sé, 30 años atrás, con dolor probablemente secundario a un infarto o un miocardio, nosotros detectamos la lesión coronaria. Lo único que podíamos hacer antiguamente, hace 30 años, yo ni siquiera trabajaba hace 30 años, tenía 2 años, no, sí, 2 años. Lo único que podíamos hacer, o lo que podían hacer los contemporáneos de esa época, era angioplastía con balón. Con el riesgo, ¿cierto? O sea, con el beneficio de generar algo como esto. Pero rápidamente eso podría transformarse en algo peor que esto. Se podría ocluir completamente el vaso. Por lo tanto, muchas veces cuando habían cirugías de angioplastía coronaria, el equipo de cirugía cardíaca estaba esperando afuera, porque sabía que podía pasar cosas malas. O sea, producto de la angioplastía con balón, podría haber reestenosis en el tiempo, podría haber recoil, podría haber disecciones que no estamos mirando, ¿cierto? Porque estamos mirando solamente el lumen, y finalmente oclusiones agudas. Por lo tanto, la angioplastía con balón es un proceso que no tiene un éxito tan alto. Y si uno lo registra históricamente, es la primera terapia que nosotros pudimos ofrecer. Desde el punto de vista de los balones, hay dos tipos de balones. Balones que se conocen como OTW y balones que se conocen como RX. Los balones OTW son balones over the wire, mientras que los balones que son RX son rapid exchange o intercambio rápido. Los OTW quiere decir balón o sobre la guía, over the wire, sobre la guía, mientras que rapid exchange quiere decir intercambio rápido. Ahora, ¿por qué se llaman así? Si es un balón over the wire, la guía o el balón va a atravesar completamente la guía coronaria y esa guía va a salir finalmente por acá. Por lo tanto, ese balón tiene un lumen para que atraviese completamente la guía y otro lumen por el cual nosotros podemos inflar el balón. Tienen dos lúmenes. Mientras que estos son los balones más antiguos, que todavía existen y tienen varias aplicaciones. Mientras que los balones más utilizados a nivel coronario, Rapid Exchange, en el cual solamente hay un lumen. O sea, en la parte más proximal del balón, tiene solamente un lumen por el cual nosotros podemos inflar el balón. Y ahora, ¿por dónde pasa la guía? La guía parte por acá y sale rápidamente por una salida lateral. Por eso se llaman intercambio rápido. ¿Cuál es el objetivo de que tenga un intercambio rápido? Que tener balones de intercambio rápido hace que nosotros tengamos guías más pequeñas. Por ejemplo, para hacer un tratamiento con un balón tipo over the wire, necesitamos una guía de por lo menos 3 metros de distancia. ¿Vale? Tienen que imaginarse una mesa que por lo menos tiene 3 metros. Efectivamente, nuestra mesa mide 3 metros. Porque el balón tiene que atravesar completamente la guía para llegar finalmente al objetivo en cuestión. Mientras que los balones Rapid Exchange tienen que atravesar una pequeña parte de la guía y finalmente la guía sale por al ladito. Entonces, el intercambio es rápido y te permite utilizar guías de 190 centímetros. La maniobrabilidad de una guía más corta es mucho mejor. Estos son diseños de balones. Les conté, ¿cierto?, acerca de la complacencia de los balones o de la carta de complacencia. Y de acuerdo a cómo se comportan estos balones, nosotros tenemos balones que son no complacientes, semicomplacientes y complacientes. Los balones no complacientes
Fíjense el gráfico que está acá. A medida que aumenta la presión, no tienen un aumento tan exagerado del diámetro interno del balón. Por lo tanto, estos balones que yo puedo darle más presión sin que su diámetro aumente tanto, se les llama balones de alta presión. Muy útiles para lesiones que son muy duras o bien para post-tratamiento. Vamos a ver cuándo son importantes estos balones no complacientes. Y los balones más utilizados son los balones semicomplacientes o complacientes. En general, los coronarios son semicomplacientes, que son prácticamente muy similares a esto. ¿Qué gracia tienen estos balones? Que cada aumento de presión se traduce en un aumento de diámetro. Son balones que no son definitivamente, porque probablemente van a llegar al diámetro en cuestión a una presión más o menos baja. Con estos balones, complacientes o semicomplacientes, nosotros hacemos tratamientos que se denominan predilataciones con balón. O sea, cuando un paciente llega con una lesión de ese tipo, nosotros siempre debemos hacer una predilatación con balón. Predilatación con balón adelanta un poco a que ese no va a ser el tratamiento definitivo. Antiguamente sí era el definitivo, estoy hablando de 30 años atrás. Hoy en día el tratamiento con balón no es definitivo, sino que abre un paso a un segundo tratamiento, que se los voy a mostrar ahora. Bueno, les contaba, ¿cierto?, que los balones tienen limitaciones, ¿cierto? Tienen que ver con la morfología de la lesión. Hay estenosis residuales mayores al 30%. Puede ocurrir una oclusión aguda del vaso. Y finalmente puede terminar ese vaso con el tiempo una restenosis coronaria. O sea, lo tratamos hoy día y en el tiempo va a volver a su estado anterior. Y finalmente, ¿cuáles son los mecanismos que explican una restenosis coronaria? Retracción elástica del primer día, formación. La retracción elástica es propia de toda arteria. O sea, si nosotros dilatamos una arteria con un balón, cualquiera que ustedes quieran, siempre la arteria a como estaba antes. Formación del trombo mural como reparación de este proceso, de esta microdisección. Proliferación neointimal los primeros 3 meses. O sea, producto de esta injuria que nosotros generamos en el vaso, la íntima puede proliferar y eso también va a hacer que el lumen disminuya. Recuerden que la íntima está en contacto con la sangre. Y finalmente pueden haber ciertas alteraciones geométricas que de alguna forma van a determinar que sea reestenosis. O sea, acá nosotros tenemos una estenosis. Acá parcialmente curamos al paciente. Sabemos que le hicimos mucho daño microvascular. Y eso puede volver, de acuerdo a todos los fenómenos que le conté, puede volver a esto, a una reestenosis. Cuando un paciente pasa de estenosis a un tratamiento y luego, con el tiempo, vuelve de nuevo, eso se conoce como reestenosis, que es lo que está acá. Reestenosis explicado por estos 4 mecanismos principales. Fíjense acá, tenemos, por ejemplo, un vaso, una arteria coronaria derecha ocluida, probablemente por algún fenómeno trombótico. Para solucionar eso, en este caso, en este paciente, lo que nosotros deberíamos hacer primero es utilizar un catéter guía. Por ese catéter guía, pasar una guía coronaria. Pasar una microguía coronaria. Por esa microguía, pasar un balón para abrir camino. ¿Dónde? Justo acá. Vamos a hacer una predilatación con balón. Y podemos de repente dilatar este segmento si lo encontrábamos estrecho a medida que vamos abriendo. Y fíjense el resultado acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta imagen y la imagen anterior? ¿Hay un aumento en el flujo distal? Vale, cierto, hay aumento del flujo distal. Patricio, ¿y a usted le parece que este es un resultado satisfactorio desde el punto de vista angiográfico? ¿Le parece que hay un llenado uniforme de medio de contraste?
Se podría decir que sí, igual hacia más distal se va achicando el vaso, entonces. ¿Vale? O sea, ¿usted considera que esto es normal que haya unas zonas más contrastadas por acá, otras por acá, unas zonas más radiolúcidas por acá? ¿Me explico? ¿Lo alcanzan a ver eso? No se ve muy bien, pero es que este tratamiento, como usted dice, no es el definitorio. Ya, no es el definitivo. Ayuda a redistribuir el flujo, pero Vale, para esto hay entonces más medicamentos. le voy a, más que medicamentos, más procesos que vamos a revisar ahora. Este es el resultado final. Una arteria que tiene un contraste uniforme y se llena completamente, una arteria coronaria derecha. Esta arteria respecto a esta, ¿están iguales? No, No, profe. Lo que quiero transmitirles en su cerebro es que esta imagen nunca se conformen con esta imagen que está acá, nunca. Porque lo que ustedes están viendo es una disección coronaria, en este caso. Lo que están viendo es un flap de disección. Cuando ven zonas contrastadas al lado de zonas que son más radiolúcidas, eso aquí y en la quebrada aquí, en cualquier vaso, vena, arteria, arteria carótida, cerebral, lo que ustedes quieran, es una disección. En este caso, una disección coronaria. Estamos viendo un doble lumen. Por eso se ve el vaso tan raro. ¿Y quién hizo esa disección? ¿Quién fue la culpable? ¿O quién fue el culpable? usted. El médico. Ya, el médico, yo soy parte del equipo, también sería el culpable, pero le vamos a echar la culpa en este caso a un instrumento que se conoce como El balón, ¿no, profe? el balón. El balón, por muy bueno que sea, hace estas cosas. Diseca arterias. Es parte del proceso de tratamiento. Por eso el resultado final no es este. Y puede pasar, ¿cierto?, que producto de un intento de abrir un vaso, terminemos disecándolo. O sea, se forma finalmente un lumen verdadero y un lumen falso. O sea, si el tratamiento fuera solamente con balón, estaríamos perdidos, porque las disecciones habitualmente hacen que el lumen falso crezca y finalmente el vaso se ocluya. Por eso que el Profe, balón no es un buen tratamiento. Cuénteme. ¿y eso qué repercusiones puede traer en el paciente? ¿Qué pasa eso? Una súper repercusión, porque si, lo que yo les decía, la disección, cuando un vaso se diseca, se genera algo como esto. Se genera un flap de disección. Entonces, finalmente se queda parte de la íntima desprendida. Entonces se genera algo así. Acá está la íntima. Claro, Entonces, finalmente, va a entrar sangre por acá, ¿cierto? Y va a entrar sangre por acá. Se crean dos lúmenes. Siempre va a entrar sangre por acá y la sangre que está por acá va a seguir fluyendo, pero la sangre que entra al lumen falso como que queda tapada. Por lo tanto, se va a generar un hematoma en la íntima que va a ir creciendo. Y con el tiempo se va a generar esto, que el flap de disección o que el lumen falso va a ir creciendo. No tiene de dónde salir, a no ser que se vuelva a romper por acá distal. claro. Y puede pasar que el lumen falso crezca y tape la arteria completamente. Pregunta para Profe, usted, ¿y ¿la qué pasa repercusión? si, ¿Mm? Cuénteme. qué pasa en el caso de que pase eso? En ¿Cómo el se caso de puede que pase eso, exactamente? el paciente tiene riesgo de que se infarte, de que tenga nuevos procesos de infarto, ¿cierto? Nosotros queremos revertir este proceso, una arteria ocluida. Y si se diseca una arteria, podemos terminar en una arteria totalmente ocluida. Por lo tanto, el mensaje es esperanzador, porque el balón no es el último tratamiento. Lo único que les quiero contar hasta el momento es que el balón puede hacer muchas cosas buenas, como también puede hacer muchas cosas malas. Profe, pero ¿y eso cómo se puede solucionar rápidamente? Ya Allá se voy, llegó a ese extremo, allá a la voy. imagen que está abajo. Ah, ya voy llegando. Y yo le, le- Profe, le profe, voy, le voy a... sí, cuénteme, le iba a dar un ejemplo, Ignacio, pero pregúnteme usted antes hay de que dar el sacarme ejemplo. la duda antes que cambie la diapo. Esa ¿Sí? línea recta que se ve en la cuarta imagen, Esta. sí, ¿qué es? Acceso femoral. El catéter viene abajo.
Ah, me vendieron a ¿Vale? mí esa. ¿Vale? Acceso femoral. Ahora, Ignacio, ¿cierto? Me está disección, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Imaginémonos que la disección es como que se te rompió la zapatilla, la suela de la zapatilla. ¿Ya? Un ejemplo muy burdo, pero quiero que lo entiendas así. ¿Qué pasa si se llega a romper tus zapatos de fútbol? La suela queda así, bailando. ¿Qué harías tú? Hay que pegarla nomás, la mala. Ya, ok, hay que volver la suela a donde le correspondía, ¿cierto? Eso nosotros hay mecanismos, ¿cierto? Que, o sea, hay pegamentos y qué sé yo. Nosotros no tenemos la opción de pegamento en este caso. Nosotros tendríamos que hacer algo para que esa suela o ese flap de disección volviera a donde estaba. Porque si no vuelve, pasa esto. El lumen falso crece y ocluye toda la arteria. O sea, tenemos que hacer algo nosotros para pasar de esto a esto. ¿Vale? Entonces el tratamiento con balón no es definitivo. Es solo un paso previo a algo mayor que tenemos preparado. Por eso se llama predilatación. Fíjense acá. Imagen previa, imagen post-dilatación con balón. Miren cómo queda la arteria. Súper fea. Fíjense acá. Se generan estos lúmenes, estos dobles lúmenes que se explican, no se explican de otra forma como una disección coronaria. En este caso porque estamos trabajando en una arteria coronaria. ¿Vale? En este caso la descendente anterior. Estas imágenes de doble lumen se explican como disecciones coronarias. Lo que les quiero transmitir yo es que el balón expande una pared, pero al mismo tiempo hace daño. O sea, el tratamiento definitivo no es solamente con balón, ¿vale? A nivel coronario. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Aparte de hacer un tratamiento, una predilatación, debemos utilizar una prótesis que logre preservar el tratamiento, ¿vale? O sea, no solamente basta con que con un balón nosotros generemos una fuerza interna y extendamos una placa aterosclerótica, sino que también tenemos que asegurar ese tratamiento en el tiempo. Debemos asegurar que permanezca en el tiempo. Entonces, si antes habían problemas con la retracción elástica del primer día, ahora con ese stent o esa prótesis metálica que va ahí dentro de la arteria, no va a pasar porque va a ser un soporte estructural. Si antes había una formación de trompo mural, un poco por procesos de reparación o había alteraciones geométricas, este stent va a lograr un poco mantener el tratamiento en el tiempo, porque lo que pasaba con el balón era que el balón funcionaba solamente cuando estaba inflado, pero una vez que se desinflaba, se echaba todo abajo. Entonces surgen estas prótesis metálicas que se conocen como stent, que también se inflan con balones. Y la gracia de esto es que el stent o malla metálica va montada en un catéter balón, el balón se infla y por lo tanto se infla y se expande la prótesis metálica, y cuando el balón se desinfle, la prótesis metálica queda en posición y no vuelve a retraerse. Va a hacer que el tratamiento o la expansión con balón sea más duradera desde el punto de vista de la retracción elástica que habitualmente se generaba en un proceso de tipo en una angioplastía con balón. O sea, la retracción elástica y los procesos de restenosis después de una dilatación con balón, varios estudios demostraron que eran menores una vez que se utilizaba un stent, una malla metálica. ¿Y se acuerda, Ignacio, qué pasaba con este flap de disección? Cuando hay procesos de disección, justamente esta malla metálica logra pegar el flap de disección a donde le correspondía, siempre y cuando este stent haya sido instalado en el lumen verdadero. ¿Vale? Los stent o estas mallas metálicas, hay tres grandes tipos: stent metálicos, stent farmacoactivos y armazones vasculares bioabsorbibles. Los stent
habitualmente vienen plegados dentro, o sea, fuera de un balón, acá dentro habría un balón, ¿cierto?, que estaría desinflado, y una vez que se inflan, quedan así. Son muy pequeñitos, ¿cierto?, porque en este caso están tratando vasos coronarios. Y cuando ustedes me preguntan, ¿qué es lo ideal de un stent, de una malla metálica, ¿cierto?, es que sea flexible, que pueda navegar por todas las anatomías en cuestión, que tenga baja trombogenicidad, o sea, que no promueva tanto la formación de trombos. Habitualmente estos elementos extraños promueven la formación de trombos. Por lo tanto, ojalá que tenga baja trombogenicidad dentro del material que se va a construir, que tengan buena radiopacidad para que nosotros lo veamos por fluoroscopía, que tengan buena biocompatibilidad, ¿cierto? Y que no generen tanta hiperplasia de la neoíntima. Insisto, este elemento extraño va a ayudar a la retracción elástica, sin embargo, sigue siendo un elemento extraño, ¿vale? Por lo tanto, hay cosas que vamos a tener que solucionar. Voy de a poquito. Mismo paciente, ¿cierto?, con una estenosis coronaria, vimos que se dilató con un balón, el resultado fue más o menos bueno, pero sabemos que el resultado con balón no es definitivo. La opción que tenemos hoy en día es ofrecerle un tratamiento con stent, con una prótesis metálica, que va a ofrecer un tratamiento que sea más duradero en el tiempo, que permanezca en el tiempo, cosa que el paciente no vuelva a los pocos meses con nosotros, con la misma clínica con la que ingresó. Eso es lo que ofrece un stent, un remodelado interno que permanezca en el tiempo. Entonces nosotros, ¿cierto?, intentamos eso. Sin embargo, cuando pasamos de la era de los balones a los stent propiamente metálicos, se observó rápidamente algunos fenómenos que no nos gustaron. No nos gustaron, digo, soy un poco patudo al decir eso porque yo no había nacido en esa área. Sin embargo, sabemos que sucedió así, porque investigamos, ¿cierto?, la historia. Y los fenómenos que sucedían eran los siguientes: trombosis aguda, trombosis subaguda. Por lo tanto, curiosamente, teníamos una malla metálica dentro de una arteria que soportaba, ¿cierto?, las fuerzas elásticas, pero estos pacientes empezaron a tener trombosis aguda, curiosamente. ¿Y por qué pasaba eso? Porque todavía no solucionábamos, ¿cierto?, esta cascada de agregación plaquetaria. Recuerden que los stent también se inflan con balones. Por lo tanto, también generamos esas microdisecciones. Por lo tanto, se propone con el tiempo que cuando se utilizan stent o prótesis metálicas, también se utilice un régimen farmacológico de antiagregación plaquetaria doble, para que el stent permita ayudar con las fuerzas mecánicas, ¿cierto?, de retracción elástica, evitamos, ¿cierto?, ese proceso, y la agregación plaquetaria impide que esa reparación de las microdisecciones sea exagerada. No queremos que no se repare, lo único que queremos es que no sea tan exagerado, porque si las plaquetas vienen en grupo e intentan reparar rápidamente eso, ¿qué pasa con el vaso? Se ocluye. Se ocluye. Entonces, el tratamiento con stent seguía siendo subóptimo hasta que se propuso este tratamiento con antiagregación plaquetaria, que estaba intentando, ¿cierto?, evitar la trombosis aguda o subaguda. Tenemos solucionado parcialmente todos los problemas. Sin embargo, hay un proceso que todavía no se soluciona. O sea, vamos repasando. ¿Alguien quiere repasar conmigo? ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento en la historia de la angioplastía? ¿Alguien quiere participar? ¿Siguen ahí, chiquillos? Lo Sí. escuchamos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Se inicia con un balón, profesor. Gracias, Patricio. Después, ¿qué puede hacer el balón, Patricio? Puede producir disecciones coronarias. ¿Ya? Por ende, se inicia con los stent metálicos. ¿Vale? También hay problemas. ¿Por Se qué? agregan porque produce restenosis. O sea, ¿qué es lo que soluciona el stent entonces, Patricio? Solamente que
Que las paredes se mantengan ahí, no se vuelva a la posición, a restenosar. A restenosar por un fenómeno elástico de recoil. Correcto. ¿Vale? Es que igualmente se inflaban con balones. Vale, igualmente si se inflan con balones, entonces seguimos generando disecciones. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que se agregó al tratamiento? Un tratamiento farmacológico de tipo, Antiagregante plaquetario. ¿cierto? Para que la reparación no sea tan exacerbada. Exactamente. ¿Vale? Entonces, tenemos, ¿cierto? Parcialmente solucionado varios puntos. Pero miren lo que está pasando. Con el tiempo, pasó que teníamos controlado la agregación plaquetaria, la placa aterosclerótica estaba acá, acá están los stent, este es un corte ex vivo, ¿cierto? De un paciente que probablemente murió. Y miren lo que hay acá. Reestenosis, hiperplasia intimal. Hiperplasia intimal. Eso no pasaba con el uso de balones generalmente tanto como con el uso de stent. Este elemento foráneo genera una serie de reacciones inflamatorias que hace que la íntima empiece a crecer como proceso reparativo. Hay varias teorías que explican este problema. Lo que les quiero transmitir, en palabras simples, es que tenían varias cosas solucionadas, pero mágicamente empezaron a ver que con el tiempo, meses después, el mismo tratamiento o el mismo stent le pasaba esto. Los pacientes probablemente volvían, recidivaban, ¿cierto?, desde el punto de vista de la enfermedad, porque la íntima empezó a crecer producto de una reacción inflamatoria. Pucha, teníamos varias cosas solucionadas y se agregó esto, hiperplasia intimal. O sea, todavía tenemos la posibilidad de que los primeros meses, dicen mucho los primeros 3 meses, haya una cascada inflamatoria que determine que un tratamiento que era muy bueno termine en algo así, en reestenosis, ¿cierto? En definitiva, se volvió a estenosar el vaso en cuestión. Por lo tanto, acá hay un proceso proliferativo, ¿cierto? La íntima, ¿ustedes se acuerdan de un poquito de histología, chicos? Un poco. Un poquito. ¿Sí? ¿Qué conforma la íntima? La íntima es un tejido grande, es un tejido complejo. Bueno, es complejo porque tiene varios receptores bioquímicos, pero desde el punto de vista celular, ¿son muchas células las que conforman la íntima? Tejido endotelial. Tejido Uno al lado, endotelial, ¿cierto? uno al Una lado de otro. capita de células endoteliales que forman finalmente esta cubierta interna. Epitelio simple, a ver, epitelio, hoy no recuerdo qué tipo de epitelio, pero finalmente es una capa de células que es lo que está más en contacto con la sangre, ¿cierto? Separa la media de el contenido intravascular, que sería la sangre. Pero fíjense acá, todo esto es crecimiento de íntima, o sea, se fueron agregando capa por capa, capa por capa. ¿Y qué terminamos? En reducción del lumen y todo el tratamiento se nos fue a las pailas y finalmente terminamos en una reestenosis nuevamente. Por lo tanto, si hay una proliferación exacerbada producto de reacciones inflamatorias, probablemente debido al stent mismo que está ahí como elemento foráneo, o producto de estos procesos reparativos dentro de la arteria, ¿qué tendríamos que hacer para que no hubiese esta proliferación exacerbada? Imagínense esto como un proceso cancerígeno, un aumento celular. ¿Cómo se tratan los cánceres desde el punto de vista químico? Con medicamentos. Con medicamentos que eventualmente detienen la proliferación. Por lo tanto, si hay un proceso proliferativo exacerbado, nosotros podemos, en teoría, utilizar fármacos que eviten la proliferación. Y la pregunta para ustedes de repente, ¿esos fármacos eventualmente se podrían consumir por vía oral, no sé, o por vía endovenosa? Sea cual sea la vía utilizada, si nosotros utilizamos, si el fármaco está en su 100% de concentración, cuando lo estoy tomando, cuando se inyecta, ¿ustedes creen que el 100% llega
a la íntima? ¿Del vaso coronario, dice usted, profe? Sí, del vaso que queremos que no No, porque crezca hay tanto una la íntima. distribución, Hay un proceso de dilución, ¿cierto? claro, De la concentración. y Por se lo tanto, redistribuye. claro, o sea, del 100% probablemente, no sé, voy a inventar, 20%, 10%, no lo sé. ¿Qué propondrían ustedes para que el 100% del fármaco antiproliferativo llegara al sitio en cuestión? Al stent, agregarle algún medicamento, algo que trabaje ahí en el vaso. No sé cómo se llama eso, pero lo he visto. Y eso, Patricio, y todo el curso que estaba muy atento a la explicación de Patricio, da origen a los stent fármacoactivos. Los stent están conformados, ¿cierto? Este es un corte axial de parte de la malla metálica que conforma el stent. Antiguamente el stent llegaba solamente hasta acá, era solamente metal. Entonces, lo que propone Patricio es justamente lo que dio origen a la era de los stent farmacoactivos. Propone que el fármaco se adhiera al stent en cuestión. Por lo tanto, cuando el stent se infla y se aposiciona a las paredes del vaso, la droga va a interactuar justamente donde tiene que interactuar. Y esta droga se va a liberar paulatinamente a las paredes del vaso, en un proceso que puede ser de 3 a 6 meses. Va a estar actuando continuamente y va a evitar que exista una proliferación exacerbada de la íntima. Por lo tanto, los primeros 3 meses o los primeros 6 meses va a haber un control en el crecimiento de esta íntima que antes sucedía con el uso de stent metálicos solamente. Entonces, mediante una plataforma, ¿cierto? Se adhiere este fármaco y va a estar en contacto directamente con el stent. Finalmente el stent ya no va a ser este pequeño alambre metálico, este es un corte axial, sino que va a crecer en tamaño porque va a tener un fármaco activo que va a actuar directamente en la íntima en cuestión. O sea, el paciente se realiza una predilatación con balón. Luego se utiliza un stent, que igual se infla con balón. El stent hace las veces, ¿cierto?, de soporte mecánico para evitar la proliferación, o sea, la agregación plaquetaria exacerbada. Hay un régimen o hay una terapia con antiagregante plaquetario. Y para evitar procesos de proliferación exacerbada, se utiliza un fármaco, o sea, un stent fármaco activo. ¿Van siguiendo, chicos, la secuencia lógica? Sí, profe. La duda es que si se instala de inmediato o va paso por paso siempre. El paso, cuando llega un paciente con una lesión coronaria, lo que primero tenemos que hacer es cuando llega un paciente con clínica, ¿cierto? Y con diagnóstico de isquemia miocárdica, tenemos que hacer una coronariografía. Lo primero que se hace es el estudio angiográfico. Lo segundo que se hace es cambiar el catéter de diagnóstico por un catéter guía, ¿cierto? Lo que vimos al principio, que va a permitir pasar esta serie de elementos a través del catéter. Tercero, se pasa un alambre guía. Este alambre metálico, esta microguía, se pasa para hacer el caminito por el cual van a interactuar todos estos elementos. Cuarto, se hace una predilatación con balón, que es una preparación de la lesión. O sea, se dilata parcialmente con un balón complaciente o semicomplaciente la lesión para hacer un poquito de camino. ¿Para qué? Para la preparación con una angioplastía con stent. ¿Qué tipo de stent? Puede ser metálico o fármacoactivo. Habitualmente los stents metálicos hoy en día están solamente indicados para arterias de 3 a 4 milímetros, por lo menos, arterias grandes. Pero si las arterias son menores a 3 milímetros y son lesiones largas, difusas, que tienen alta probabilidad de generar restenosis por hiperplasia intimal, lo que está más indicado hoy en día es el uso de stents fármacoactivos, que van a evitar esta hiperplasia intimal y posterior
restenosis por hiperplasia intimal. Ese es un poco el proceso, desde que se inicia hasta que uno llega a un stent fármaco-activo. ¿Me explico, Patricio? Sí, profe. Y al Es final un- igual el paciente queda con antiagregante plaquetario vía oral. Igual que con antiagregante plaquetario vía oral, por un tiempo. Y Perfecto. finalmente va a quedar probablemente por mucho tiempo, si que no de por vida, con aspirina, Ya, como profe. antiagregante. ¿Mm? Gracias. Entonces, van surgiendo una serie de generaciones, y voy a tratar de acortar un poquito esta parte, que sale mejor explicado en la clase asincrónica que les subí. ¿Vieron esa clase asincrónica que les subí? Sale un poquito más detallado todo esto. Me estoy tratando de adecuar al horario que ustedes tienen. Pero comenzó una serie de generaciones de los stent fármacoactivos. O sea, se dieron cuenta, tal como Patricio se dio cuenta y explicitó en su respuesta, que si la concentración no llegaba al 100%, ese fármaco tenía que estar en el stent. Entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que colocar una plataforma que pudiera ser de vehículo de este fármaco, pero finalmente teníamos un stent de este tamaño y ahora tenemos un stent de ese tamaño, mucho más grande. Los primeros fármacos o los primeros stent fármacoactivos eran mucho más grandes que los stent metálicos clásicos porque tenían esta plataforma que estaba dentro. Y con el tiempo observaron que habían todavía procesos de trombosis tardía, probablemente relacionados ya no con el stent, sino que con la plataforma en cuestión, que era muy grande. Esta plataforma que finalmente trasladaba la droga en cuestión. La segunda generación, comparado con la primera generación, permitió superar ciertas dificultades, permitió tener un polímero que fuera más biocompatible, lograron reducir un poquito el espesor de la plataforma. El espesor de la plataforma, en este caso, a ver acá, no sale especificado, pero bueno, de alguna forma lograron reducir este espesor de plataforma y lograron que estas plataformas fueran más biocompatibles. Sin embargo, a pesar de que lograban reducir el tamaño del stent en cuestión, la plataforma seguía existiendo y seguía siendo un elemento foráneo que podría generar trombosis tardía con el tiempo, en un año, en meses, no lo sé. Por lo tanto, surge una tercera generación de stent fármacoactivos, que estos stent fármacoactivos son stent que tienen plataformas reabsorbibles. O sea, ¿qué quiere decir? Que el diseño se mantiene. La plataforma metálica o sea, el stent metálico con una plataforma que tiene un fármaco, el fármaco se libera con el tiempo y mientras se va liberando el fármaco, esta plataforma también se reabsorbe en el cuerpo. Y que la plataforma se reabsorba en el cuerpo, o finalmente que desaparezca por algún proceso bioquímico en cuestión que es parte de cada stent, ¿qué es lo que pasó o qué es lo que demostró los estudios? Que como la plataforma desapareció, los fenómenos de trombosis tardía empezaron a ser menos frecuentes. Por lo tanto, esta plataforma de alguna forma, salió rima, nos permitió agregar un fármaco, pero al mismo tiempo nos generó un problema porque agregamos otro elemento foráneo que estaba haciendo, ¿cierto?, esta trombosis tardía. Por eso hay muchos stent que tienen estas plataformas reabsorbibles, que finalmente con el tiempo desaparecen. Y la cuarta generación son finalmente lo que se llaman scaffold, que son simplemente plataformas que van a ser las veces de stent, que con el tiempo desaparecen completamente y es como que el paciente nunca se hubiese sometido a ningún tratamiento. Con el tiempo no quedan restos del stent porque se reabsorbe completamente. No hay ningún cuerpo extraño, no hay ningún fenómeno de inflamación con el tiempo. Sin embargo, estos scaffold, a pesar de que surgieron y prometían, ¿cierto?, ser la solución para este proceso de trombosis tardía, tienen varias limitaciones que hacen que no sean tan utilizados hoy en día.
Actualmente nos movemos más entre los stents de segunda y tercera generación, pero con fármacos antiproliferativos que nos permiten, de alguna forma, evitar que esta proliferación intimal con el tiempo nos juegue en contra y termine en un proceso de restenosis intrastent. Para que se ubiquen en el tiempo un poco, el balón con angioplastía corresponde más o menos a la década de 1980. Quizás ninguno de ustedes había nacido, yo tampoco. Los stents no medicados, stents metálicos, más o menos de la década de 1990. Los stents de primera y segunda generación liberadores de este fármaco, 2000, no hace tanto tiempo. Y los liberadores de fármaco, tercera y cuarta generación, más o menos en el 2010. Los fenómenos de restenosis con el tiempo cada vez fueron menos frecuentes. Y el éxito agudo, instantáneo, una vez que se utilizó el stent, claramente aumentó rápidamente, el éxito al instante. Los procesos de trombosis temprana, en menos de 30 días, cada vez fueron menos frecuentes. Y las trombosis tardías, más de 30 días, ¿cierto?, fueron disminuyendo. Sin embargo, nunca llegaron estos stents que prometían ser, ¿cierto?, la solución a todo. No generan tan buenos resultados como se pensaba. Y las trombosis muy tardías son prácticamente 0 o menores a 1% en estos stents liberadores de droga, que evitan, ¿cierto?, estos fenómenos medio extraños que se deben justamente al scaffold o a esta plataforma que traslada la droga, que antes no habían considerado que podría ser un problema. Por lo tanto, nosotros vamos teniendo, ¿cierto?, vamos teniendo mejores resultados desde solamente la angioplastía con balón, angioplastía con stent liberador de fármacos, y eso en comparación a la cirugía de revascularización que corresponde a la cirugía bypass. Hemos mejorado, ¿cierto?, en procesos de oclusión aguda, en procesos de trombosis aguda y subaguda, en remodelamiento, en hiperplasia, y todo eso se debió a la serie, a los procesos que fueron siendo agregados a la simple angioplastía con balón. ¿Se dan cuenta por qué la angioplastía con balón era un proceso tan poco eficiente? Porque no había pensado en nada más, sino que pensaban que solamente este proceso se solucionaba con un tema mecánico. No sabían, bueno, las personas de ese tiempo, o un poco los que ideaban este proceso, no habían considerado las otras variables. Esto, ¿cierto?, esta tecnología que tenemos hoy en día de stent farmacoactivos claramente soluciona muchos problemas y fueron derivados de varios estudios clínicos que justificaron su uso. No es algo que se nos ocurre de un día para otro. Y finalmente este cuadro un poco resume qué es lo que pasa cuando solamente se realiza intervenciones con balón, intervenciones con stent o intervenciones con stent farmacoactivos, ¿sí? ¿Qué pasa en el tiempo, a los 6 meses, a los 12 meses o más allá de los 12 meses? Un poco es el cuadro resumen de todo lo que hemos hablado hasta el momento. Profe, ¿Sí? podría, eso, en esa imagen. No, Ignacio. ¿En esta o esa? En esa misma. ¿Ya? Ahí igual, no sé si la imagen es muy explicativa, pero después de 2 meses igual hay una reincorporación de la placa de ateroma dentro del stent. ¿O no? ¿Usted dice acá? No, en la otra, abajo. La de la ¿Cuál? derecha. La línea, a ver, fila 1, fila 2 o fila 3. Fila 3, última Ya, imagen. en la fila 3, ¿cierto?, se ocupó un stent farmacoactivo. Sí, ¿Vale? no, me refiero a la última, después de 12 meses. Esa misma. En esta. Sí, en esa. Esa es la trombosis muy, muy tardía que tiene una posible explicación por este elemento foráneo que podría ser la plataforma que justamente traslada el fármaco. Por eso se ha planteado. Profe, perdón, acabo de leer que dice trombo, pero supongamos que en vez de trombo, ese es un flujo normal de sangre. ¿Ya? Estos stents al año igual pueden reincorporarse placa de ateroma ahí.
Sí, es buena tu pregunta, Patricio. Patricio, ¿cierto? Sí, Patricio. No, Ignacio. Ignacio, perdón, Ignacio. Se me confundió la voz. Es que no estoy viendo las pantallas, solamente veo la diapositiva. Ignacio, hay un proceso que lo invito a buscar, ¿cierto? Eso va a aumentar su acervo cultural y de todos ustedes, que se llama neoaterosclerosis. Neoaterosclerosis. Es formación de placa aterosclerótica subintimal. O sea, no solamente hay procesos de hiperplasia, sino que, porque esto es una hiperplasia pura, o sea, un crecimiento celular, pero también hay formación de placa aterosclerótica en pacientes probablemente que siguen las indicaciones que nosotros le damos como equipo de trabajo. O sea, el paciente tiene que cambiar sus hábitos de vida, ¿cierto? Pacientes fumadores, pacientes que tienen malos hábitos alimenticios, tienen que cambiar su estilo de vida, tienen que poco a poco reincorporarse al deporte y ser sujetos, ¿cierto?, de consumo activo, ¿cierto?, de fármacos, de terapia antitrombótica, no lo sé, un poco seguir todas las indicaciones. Cuando no se siguen todas esas indicaciones, hay procesos de neoformación de aterosclerosis. Donde no había aterosclerosis, puede surgir procesos ateroscleróticos, justamente subintimales o dentro del stem. Profe, y hay casos que el paciente, no sé, sigue todas las indicaciones, tiene una vida mejor que la que tenía antes, una dieta saludable, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Puede ocurrir esto igual? Puede ocurrir. Es menos frecuente porque hasta ahora, desde el inicio de la clase, ¿cierto? Porque el inicio de la clase fue como poco esperanzador. No sé si lo sintieron así, pero hoy en día tenemos varias herramientas que nos permiten, ¿cierto?, hacer que esos fenómenos que usted dice, Ignacio, ocurran en menor probabilidad. ¿Y por qué les digo menor probabilidad? Porque siempre está la probabilidad de que esos fenómenos fallen, o sea, de que esos tratamientos fallen. Por lo tanto, la respuesta para ustedes, sí, puede ser. Puede también haber un proceso de hiperplasia, a pesar de que nosotros utilizamos estos fármacos antiproliferativos que están adheridos al stent. Puede haber eventualmente parte de la terapia antitrombótica, o sea, antiagregante plaquetaria, no, si el paciente es realmente adherente. Surgen a veces trombosis tardías que no se explican muy bien, pero el paciente puede volver a un estado casi basal. O sea, puede haber fenómenos de restenosis no tan exacerbados como sucederían con una técnica solamente con balón. Ya, profe. O sea, el una paciente última, puede recidivar a pesar de que el tratamiento sea el correcto, pero con muy baja probabilidad. Por eso en medicina a veces los resultados al 100% diría que no existen. ya, profe. Y una última pregunta y con eso termino. ¿Hay otros tratamientos alternativos al stent, como quizás, no sé, sacar esta placa de ateroma o algún fármaco que pueda sacar esta placa de la arteria? Efectivamente hay tratamiento médico, hay una serie de fármacos que hacen que de alguna forma la placa aterosclerótica no crezca y eventualmente reducir un poco el contenido de esta misma, si es que se pudiese modificar. Ahora, hay tratamientos que de alguna forma, yo alguna vez le conté que cuando la placa aterosclerótica, que es una placa mixta, puede tener alto contenido cálcico. Cuando hay alto contenido cálcico, hay un tratamiento que se llama aterectomía rotacional, que es finalmente, en términos simples, es como limar la placa por dentro. Es como, Claro, sí, me acuerdo. yo le expliqué alguna vez eso, que era igual que como un esmeril, creo que se llama, como limar la placa por dentro, pero con una oliva que gira a muchas revoluciones por minuto. En el caso de placas cálcicas, hay otro tratamiento que justamente para placas cálcicas que consiste en litotripsia intracoronaria. Utilizar ondas de choque dentro de las arterias coronarias para generar pequeñas fracturas de ese contenido cálcico que permiten que este proceso de angioplastía con balón y stent montado en balón, sea más fácil, porque las placas cálcicas hacen que las lesiones sean muy duras. Hay otro tipo de tratamiento también en la historia de los tratamientos de angioplastía coronaria, que era tratamiento con láser, que de alguna forma reducía esta placa aterosclerótica
Entiendo que también en la historia también se intentaron tratamientos con radioisótopos. Yo creo que no tuvieron tanto éxito si no lo estaríamos haciendo ahora. Y ese tratamiento con láser que le contaba yo, hay algunos intentos, ¿cierto? Pero siento yo que los beneficios no son mayores que los riesgos. Quizás por eso no se han adoptado tanto. Y de repente en videos que van surgiendo, ¿cierto? En redes sociales, uno ve una serie de tratamientos que algunos de repente están en fase de prueba o, a pesar de que el esquema sea muy atractivo, quizás la evidencia no ha mostrado que tenga tanta efectividad. Y cuando estos tratamientos fallan, finalmente siempre está la opción de cirugía bypass, eventualmente. ¿Qué es lo que queremos evitar? O sea, estamos ofreciéndole una serie de cosas al paciente para evitar, ¿cierto?, que recurra a una cirugía bypass. Pero, cuando el paciente sigue recurriendo a cirugía bypass, por ejemplo, en lesiones de 3 vasos, si el paciente tuviese lesiones de circunfleja, descendente anterior y coronaria derecha, nosotros podríamos hacer todo lo que le expliqué hoy día. Sin embargo, la probabilidad de que falle ese proceso es aún mayor. Serían 3 vasos en vez de 1. ¿Vale? Y algunas angioplastías de tronco común izquierdo todavía también se derivan a cirugía de bypass. O sea, técnicamente nosotros podemos hacerla. Sin embargo, hay un pequeño nicho de pacientes que puedan dar mal. Ya. O no tan bien como nosotros esperamos. Pero la mayoría de procesos agudos, por ejemplo, hoy en día, un paciente que tenga un infarto agudo del miocardio, si el hospital o clínica en cuestión tiene capacidad resolutiva endovascular, lo más rápido que le podemos ofrecer al paciente y que sea un tratamiento que sea duradero en el tiempo, es la angioplastia coronaria. Una angioplastia coronaria puede demorar, en el mejor de los casos, media hora, 1 hora, con todo. Distinto a una cirugía cardíaca, ¿cierto? Por lo tanto, chicos, hoy en día tenemos stent liberador de fármaco que tienen varias indicaciones y los stent metálicos que tienen varias desventajas se siguen utilizando en algunos contextos específicos que quiero que los lean